Saludo, bendiciones de lo alto a todo aquel que escucha la palabra de Dios. Una vez más, estamos aquí con un estudio de la Biblia, aprender más de la Biblia. Así que comparte, dale me gusta, para que todo el mundo sepa más de la palabra de Dios. Así que voy a hacer una oración para empezar con el estudio de este momento. Oremos. Padre querido, gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu y que todo lo que hablemos aquí a través de tu palabra sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a analizar un texto de la Biblia que está en Romanos capítulo 10, versículo 4. Y dice, el estudio lleva como título, ¿en qué sentido es Cristo el fin de la ley? Y el estudio está basado, vamos a analizar Romanos capítulo 10, versículo 4. Leamos. Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo que cree. En tiempos modernos, Romanos 10:4 ha llegado a ser una de las declaraciones más controversiales de la epístola paulinas. Se le cita frecuentemente para demostrar que Cristo ha puesto fin a la ley del Antiguo Testamento, incluyendo el Decálogo. Especialmente los escritores dispensacionalistas que enfatizan la diferencia entre ley y evangelio y la superioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento, hacen uso de Romanos 10:4 como el texto prueba clásico para defender la discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambigüedad de los términos usados por Pablo. La incertidumbre sobre el significado de Romanos 10:4 se debe parcialmente a la ambigüedad que rodea el uso que hace Pablo del término ley, que en griego nomos, en sus escritos, pero principalmente a la complejidad de la palabra telos, traducir la mayoría de nuestra Biblia como fin, la cual en griego tiene una vasta extensión de significados, desde el clímax y meta hasta el cumplimiento y terminación. Entonces, suponiendo que la palabra nomos, ley, siempre representa para Pablo una realidad negativa y dándole telos el significado absoluto de terminación, la declaración el fin de la ley es Cristo y en Romanos 10:4 ha sido interpretada a menudo con el significado de que Cristo ha puesto fin a la ley, ya sea porque era abrogado la ley del Antiguo Testamento o porque ha puesto a un lado la ley como un medio de justificación. Vamos a entender el contexto de Romanos 10:4. Romanos 10:4 pertenece a Romanos 9:30 y 10:21. La parte central de la unidad literaria formada por los capítulos 9 y 11, el antecedente de esta sección es el problema teológico de la autoinclusión de remanente por parte de la mayoría de los israelitas, a causa de su rechazo del Mesías, basado su argumento en la consistencia de la palabra y la acción de Dios. Pablo muestra que la justificación en la era mesiánica, así como la elección de la era patriarcal, no depende de mérito u obra, sino de la gracia de Dios. Pablo demuestra que la justificación es la era mesiánica, así como la elección en la era patriarcal. Por consiguiente, el Evangelio no es contrario a la promesa de Dios, sino más bien el cumplimiento de las Escrituras hebreas. Por un lado, Cristo llega a ser para algunos israelitas la piedra de tropiezo anunciada por los profetas, Romanos 9:33, porque no guardaron la ley desde la perspectiva de fe, sino desde la perspectiva de las obras, según el mismo capítulo 9, versículos 31 y 32, y no se sujetaron a la justicia de Dios mediante la aceptación de Cristo, según Romanos 10:2-4. Por otro lado, los gentiles creyeron en Cristo y recibieron la justicia, una posición dentro del nuevo pueblo de Dios. El uso del término ley, nomos, en este contexto sugiere que se refiere a la Torá,
como generalmente fue entendido por los judíos contemporáneos de Pablo, y designa todo el Antiguo Testamento, incluyendo sus aspectos de revelación. A la palabra fin, que es telos, un estudio de la antigua literatura griega muestra que telos es un término dinámico con un diverso significado. Por sus connotaciones básicas son primariamente teleológicas, es decir, indican dirección, propósito y cumplimiento, no temporales. En la época de Pablo, telos se usaba principalmente para designar el blanco o el propósito o el clima de algo. El término telos, seguido por una palabra en la forma genitiva, por ejemplo, de amor, es una frase usada específicamente para indicar el blanco, objetivo, desenlace o resultado, pero no determinación. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:5 se usa en la frase: el propósito de este mandamiento es el amor. Y en 1 Pedro 1:9 se traduce: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En la antigua literatura griega, la frase telos nomo, fin de la ley, y expresiones relacionadas denotan siempre el objeto y propósito de la ley, nunca su abrogación. Por ende, la traducción corriente de Romanos 10:4 como fin de la ley, en el sentido de determinación, cese o abrogación, sería, lingüísticamente hablando, excepcional y difícilmente correcta, por no decir incorrecta. Cristo como cumplimiento y clima de la ley. El primer problema con la entendida interpretación: Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que Cristo la ha abolido, y es que la Biblia misma la contradice. El mismo Cristo afirmó: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, según Mateo 5:17. Y Pablo argumenta vigorosamente en el comienzo de su epístola a los romanos que la fe no invalida la ley, sino más bien confirma la ley, según Romanos 3:31. Segundo, lo que traduce en el texto Cristo es el fin de la ley, necesitan interpretar la palabra pico, que el significado es algo más que ley, la cual en consecuencia tiene que ser suplementada la validez de la observancia de la ley. La ley entendida como legalismo, la ley en sus aspectos rituales, etc. De este modo, muchos eruditos interpretan Romanos 10:4 como que Cristo es el fin de la ley como un medio de salvación o algo similar. Sin embargo, esta interpretación contradice el tema principal de Romanos, que la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Por tanto, Cristo difícilmente pudo poner fin a lo que nunca existió. En realidad, el meollo del pasaje en su contexto no presenta a Cristo en contraste con la ley. Por eso, traducir la frase como Cristo abroga la ley, o en cualquier sentido que pueda entenderse, es inconsistente. Por el contrario, Cristo es presentado como el cumplimiento del designio de Dios, en el sentido de que Él es el clima de la ley para traer justicia a todos los que creen, tanto judíos como gentiles. Esta interpretación de Romanos 10:4 se adecua mejor al argumento teológico desarrollado en Romanos 9:11 por diversas razones. Número 1, confirma que la palabra de Dios no ha fallado, siendo que el Antiguo Testamento ya señaló el Mesías para la justicia. 2, implica que ningún israelita ha sido rechazado por Dios, pues en Cristo la justicia está a disposición de todo el que cree. 3, apela a la unidad entre gentiles y judíos dentro del nuevo pueblo de Dios, dado que en Cristo todos creyentes están unidos como el pueblo escatológico de Dios. Por consiguiente, es bíblica lingüísticamente preferible tomar telos, normal, propósito, blanco, objetivo, y leer Romanos 10:4 en el sentido de que la ley señala como Cristo como el clima de toda revelación del Antiguo Testamento. Tanto en sus enseñanzas rituales como en sus preceptos morales, Cristo fue el cumplimiento de la figura y el símbolo del Antiguo Testamento, la culminación de la Torá, el ser que fue instaurado para proporcionar justicia a todos los que en Él creen. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo no es el fin de la ley, Cristo es el cumplimiento de la ley. Oremos. Padre querido, gracias porque hemos aprendido en este estudio que tú viniste a confirmar la ley, que no la has quitado, mejor la has engrandecido.
Ayúdanos a entender que somos salvos por la fe. En el nombre de Jesús. Amén.